Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado integrantes de este pleno, de este tribunal electoral, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz y la Rosa Delgado Brito Yebrin Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 5 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. El primer asunto, la parte de actuar es un dato protegido y la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. El segundo asunto, la parte actual es Carlos Marx Barbosa Guzmán, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el tercer asunto, la parte actual es Sally Lili Sánchez Servín, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actual es Carmelo Loaiza Hernández, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el siguiente asunto, la parte actual es Emilio Chavarría Díaz, las partes denunciadas, Normotilia Hernández Martínez, J. Félix Salgado Macedonio y el partido Morena. 2 asuntos fueron listados de forma complementaria dado su urgencia. En el primero, la parte actora es Erika Valencia Cardona, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Y en el último asunto, la parte actora es María Felipa García Mateos, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, en la presente sesión de resolución no presencial, la cuenta y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. El primer asunto listado de resolución fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Por su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral ciudadano 201 del 2021 que somete a su consideración de este pleno el magistrado Ramón Ramos Piedra. El medio de impugnación fue promovido por la parte actora, dato protegido, en contra del acuerdo emitido por la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral Local, que desechó el procedimiento especial sancionador instaurado. En el proyecto se propone sobreseer el presente asunto, lo anterior, debido al desistimiento de la acción que ejerció la parte actora. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la propuesta presentada. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado de resolución también fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado, magistradas, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano 206 del 2021, el cual se somete a consideración de este pleno. El escrito de demanda fue presentado por el ciudadano Carlos Marx Barbosa Guzmán en su carácter de aspirante a una diputación local por el principio de representación proporcional por el partido Morena,
así como quejoso dentro del procedimiento sancionador electoral registrado bajo el número CNHJ-GRO-1608/2021, señalando como acto impugnado la resolución, acuerdo de improcedencia, de fecha 15 de mayo de 2021, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente antes señalado, por considerar que el mismo es contrario al derecho. Al respecto y derivado del estudio de las constancias que obran en el sumario, en atención a los hechos y agravios que expone el actor en su escrito de demanda, se concluye que los agravios esgrimidos son inoperantes para revocar o modificar la resolución impugnada, ya que los motivos de disenso que hace valer contra el proceso interno de selección en el que se refiere que participó no los combatió en forma frontal respecto de lo sostenido por el órgano responsable al emitir el acto impugnado. Ello porque la actora se limitó únicamente a manifestar cuestiones respecto de lo que debía ser el fondo de su queja, sin manifestar lo indebido de la improcedencia o si la conclusión del órgano responsable no fue correcta. Por lo anterior y ante lo inoperante de los motivos de disenso esgrimidos por el actor, la resolución impugnada se propone sea confirmada. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Compañeras, compañeros, integrantes del Pleno, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdo nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, doy cuenta del proyecto de sentencia que somete a consideración y su caso aprobación del Pleno el magistrado José Inés Betancur Salgado, relativo al juicio electoral ciudadano 188 de este año, promovido por Sally Lili Sánchez Servín, en contra del acuerdo 154/SE/05/05-2021, que le niega su solicitud de registro a una candidatura a la Diputación Local por el principio de representación proporcional. En el proyecto se propone declarar improcedente la demanda del juicio electoral ciudadano, toda vez que al examinar los motivos de agravios se advierte que la pretensión de la parte actora no puede alcanzarse jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentra al amparo del derecho. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia consistente en una frivolidad constatada. Ello se sostiene bajo la consideración de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 65/2014 y su acumulado 81/2014, estableció que la introducción del principio de representación proporcional al sistema político mexicano obedeció a la necesidad de dar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas, así como para garantizar de una forma más efectiva el derecho de participación política de la minoría. Congruente con ello, la Constitución Política Local prevé un sistema mixto en la elección de diputados del Congreso del Estado, al establecer que se integra con 28 diputados de mayoría relativa y 18 diputados de representación proporcional. Asimismo, establece las bases en que se sujetará la asignación de diputados por dicho principio. En tal sentido, dispone que tendrán derecho a participar en la asignación los partidos políticos que registren candidaturas de mayoría relativa en por lo menos 15 distritos electorales del Estado y obtengan como mínimo el 3% del total de la votación válida emitida en el Estado. Como puede observarse, la asignación de las diputaciones de representación no se obtiene con el simple registro de las candidaturas, sino depende de la exigencia de que los partidos políticos o coaliciones registren fórmulas de candidaturas a diputados o diputadas de mayoría relativa en por lo menos 15 de los 28 distritos electorales uninominales y obtengan como mínimo el 3% de la votación total válida y, por tanto, se sostiene que la pretensión de la parte actora carece de sustancia y como consecuencia no puede ser colmada. Con base a lo anterior, se propone el siguiente punto resolutivo. Único, se desecha de plano la demanda de juicio electoral ciudadano promovido por Sally Lili Sánchez Servín por las razones que se exponen en la presente resolución.
Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. El proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue tomado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz, por lo tanto le solicito al secretario general de acuerdo nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, señor presidente, señoras magistradas y magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente número TEE/GEC/203/2021, que somete a su consideración la señora magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. El proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por el ciudadano Carmelo Loaiza Hernández en contra de la omisión de dictar acuerdo respecto a la admisión o desechamiento de la queja presentada ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena el 27 de abril del 2021. En el proyecto se propone declarar fundados los agravios hechos valer por el actor por las siguientes consideraciones. La parte actora aduce que con fecha 27 de abril del 2021 presentó 2 escritos de queja intrapartidista ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para impugnar la lista de candidatos a integrar el Ayuntamiento de Acapulco de Juárez. No obstante ello, dicha comisión únicamente le dio trámite a una queja, la cual registró bajo el número de expediente CNHJ-GRO-1312/2021, faltando el trámite y resolución de su segunda queja intrapartidista. Toda vez que con fecha 25 de mayo de 2021, este órgano jurisdiccional remitió el medio impugnativo promovido por el hoy actor a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para efecto de que realizara el trámite que establecen los artículos 21, 22 y 23 de la Ley 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero, y esta fue omisa a lo mandatado, se le hace efectivo a la autoridad responsable el apercibimiento decretado en el acuerdo de fecha 24 de mayo del año en curso, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, fracción tercera de la ley en cita, este Tribunal Electoral considera cierto que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ha sido omisa en sustanciar y resolver el medio de impugnación intrapartidario de acuerdo a los plazos establecidos en su normativa interna, violentando con ello el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declaran fundados los agravios formulados por la parte actora conforme a los razonamientos vertidos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emita el acuerdo que conforme a derecho corresponda sobre la admisión o desechamiento del medio impugnativo promovido por el ciudadano Carmelo Loaiza Hernández y proceda, en su caso, de acuerdo a lo establecido en la parte infine del considerando cuarto de la presente resolución. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Su audio, magistrado. Bien. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue tomado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito,
Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 29 de este año, promovido por Emilio Chavarría Díaz, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Distrital 2 del Instituto Electoral, en contra de Norma Otilia Hernández Martínez, J. Félix Salgado Macedonio y el Partido Morena, por presuntas infracciones al artículo 283 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y culpa in vigilando. En el proyecto de cuenta se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas a los denunciados, pues si bien del acta de inspección realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral a los 10 links o vínculos de Internet, así como al disco compacto ofrecido como prueba, fue posible determinar que se acredita la existencia de los hechos en materia de la denuncia. Conforme a lo razonado, los mismos no constituyen una infracción a la normativa electoral. Lo que se estima así, tomando en consideración que de las locuciones realizadas por la denunciada, de ninguna manera se advierte señalamiento directo en contra del Instituto Nacional Electoral o de partido político alguno, lo que impide a este Tribunal Electoral declarar la existencia de la infracción que se le atribuye. Y respecto al denunciado, J. Félix Salgado Macedonio, si bien como se advierte del contenido del acta de inspección, en los mensajes que emitió públicamente hizo referencia al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como diversos partidos políticos, a juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones únicamente constituyen una opinión del denunciado, lo que no se puede analizar aplicando un canon de veracidad o falsedad, puesto que constituyen una apreciación meramente subjetiva sobre el actuar de dichas instituciones. De ahí que no se actualice el elemento objetivo consistente en la acreditación de la imputación de los hechos o delitos falsos. Lo anterior se considera así, puesto que las expresiones emitidas por el denunciado se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión, al ser esta un componente consustancial de todo régimen democrático, en tanto protege el derecho de cada persona a expresar y difundir los propios pensamientos y al mismo tiempo permite que la sociedad se encuentre en aptitud de procurar y recibir cualquier tipo de información que posibilite su participación activa en asuntos de relevancia pública. Por lo anterior, y dado que solo con la reunión de los elementos objetivo y subjetivo, así como su impacto en el proceso electoral, se acredita la calumnia, al no actualizarse el primero de los mencionados, lo procedente conforme a derecho es declarar la inexistencia de la infracción atribuida. En consecuencia, tampoco se configura la culpa in vigilando atribuida al partido político Morena, en virtud de no haberse acreditado que a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido político hayan cometido alguna infracción a disposiciones electorales derivadas del procedimiento sancionador que nos ocupa. Por lo tanto, se propone resolver bajo el siguiente punto. Único. Son inexistentes las infracciones atribuidas a los denunciados Norma Otilia Hernández Martínez, J. Félix Salgado Macedonio y el partido Morena, por las razones expuestas en la presente resolución. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto presentado. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponde. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, doy cuenta del proyecto de resolución del Juicio Electoral Ciudadano 207 de este año, promovido por la ciudadana Erika Valencia Cardona, a fin de controvertir la resolución de fondo de la queja intrapartidaria de rubro CNHJ-GRO-1140-2021,
mediante la cual se declaran infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la oratora. Asimismo, se confirma la designación de Freddy de Jesús Castro Guevara como candidato a presidente municipal de Tlapa de Comonfort. El proyecto propone revocar la resolución impugnada y ordenar para los efectos del fallo. En mérito de lo anterior, es importante resaltar que la responsable estima que solo hubo un registro para la candidatura de la presidencia municipal de Tlapa de Comonfort. Sin embargo, se evidencia de autos que al menos la impugnante aspira y se registró para contender en el proceso interno de selección de candidaturas de Morena. En este sentido, si la Comisión Nacional de Elecciones de Morena consideró que el único que tenía la cualidad idónea para ser postulado por dicho partido era el ciudadano Freddy de Jesús Castro Guevara, esto con fundamento en la facultad discrecional de ese órgano, sin embargo, no se exime dicha autoridad partidaria de fundar y motivar su decisión, que en el caso concreto no ocurrió. Así pues, la responsable ni la Comisión Nacional de Elecciones hacen llegar a esa autoridad jurisdiccional elementos probatorios suficientes para sostener el sentido de la resolución impugnada. Por ejemplo, el dictamen sobre dicha determinación o la evidencia refutable de la publicación de las listas de las candidaturas que ganaron o se designaron en el procedimiento interno, en términos de la convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas de Morena para diputaciones al Congreso local, a elegirse por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021. Lo anterior, toda vez que es deber de la Comisión Nacional de Elecciones fundar y motivar sus determinaciones, en especial la aprobación de las solicitudes de registro para contender por una candidatura, pero es necesario entender que el ejercicio de la facultad discrecional del ente partidario no presupone una libertad absoluta, sino una potestad con límites claros y precisos, brindada en sus propios estatutos, en la ley y en el reconocimiento de la autoridad jurisdiccional superior de la materia electoral, que si bien es cierto, dicho órgano tiene el mando a fin de seleccionar a la persona idónea para fortalecer su estrategia político-electoral en la entidad y que satisfaga todos los requisitos que se encuentran en la ley electoral, cierto es también, como ya se reiteró, que existe deber de cumplir con el mandato constitucional establecido en el artículo 16 por parte de este órgano. De ahí que lo procedente es declarar fundados los motivos de agravio de la actora. Por lo expuesto previamente, este órgano jurisdiccional determina lo siguiente. Inciso A. Se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para que dentro del plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, en libertad de atribuciones, realice el acuerdo, dictamen y o resolución de la valoración de los perfiles de las personas que solicitaron ser candidatas o candidatos a la presidencia municipal de Tlapa de Comonfort Guerrero, conforme al estatuto de la convocatoria y los principios constitucionales, con el fin de determinar de forma fundada y motivada quién es el perfil idóneo y representa los intereses de su partido para ser postulada o postulado. Inciso B. Se notifique a la y los aspirantes a la presidencia municipal de Tlapa para que dentro de las 12 horas siguientes el acuerdo, dictamen o resolución emitida. Finalmente, dentro de las 24 horas siguientes al dictado del acuerdo, dictamen o resolución, remita las constancias que justifiquen el cumplimiento integral al ordenado en la presente ejecutoria. Bajo el apercibimiento de que no hacerlo, el partido político se hará acreedor a la medida de apremio que en su caso corresponda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral. Por lo expuesto y fundado, resuelve. Primero, se declara fundado el juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Erika Valencia Cardona. Segundo, se revoca la resolución de fecha 18 de mayo dictada en el expediente CNHJ-GREO-1140-2021 para los efectos precisados en la presente sentencia. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Compañeros, compañeras integrantes de este pleno, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Armadelia Eugenio Alcaraz. Por el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancourt Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos.
Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El último asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Madelia Eugenio Alcaraz, por lo tanto, le solicito al Secretario General de acuerdo nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, señor presidente, señoras magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente número TE/GEC/189/2021, que somete a su consideración la señora magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. El proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana María Felipa García Mateos en contra del acuerdo de improcedencia de la fecha 10 de mayo de 2021, que declara la extemporaneidad de la queja emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente CNHJ-GRO-1521/2021. En el proyecto se propone desechar el juicio electoral ciudadano al advertir este órgano jurisdiccional que se actualiza una causal de improcedencia, lo que imposibilita el pronunciamiento por parte de este tribunal electoral sobre el fondo de la materia planteada. Lo anterior es así en razón de que la parte actora remitió su demanda de juicio electoral ciudadano vía correo electrónico el 12 de mayo del año en curso a la cuenta de correo morenacnhj@gmail.com, como se desprende del informe circunstanciado y de las constancias probatorias rendidas por la autoridad responsable. Por lo tanto, al advertir que la demanda del medio impugnativo carece de firma autógrafa, con el objetivo de garantizar un acceso efectivo a la justicia y cumplir con las reglas procedimentales previstas en la ley, se le requirió a la parte actora que dentro del plazo de las 24 horas siguientes a su notificación presentara de manera física ante este tribunal la demanda de juicio electoral ciudadano y sus anexos. No obstante, fenecido el plazo y hasta el momento no se dio cumplimiento al ordenado. De modo que este órgano jurisdiccional advierte el incumplimiento de presentar físicamente el escrito original de juicio electoral ciudadano, de ahí que el medio impugnativo promovido por vía electrónica contiene la ausencia de la firma autógrafa en la demanda, por lo que este tribunal concluye que no existen elementos que permitan verificar que el archivo enviado por correo electrónico a la autoridad responsable y la copia simple de la demanda remitida a este órgano jurisdiccional efectivamente corresponda a un medio de impugnación promovido por la actora. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 14, fracción primera, de la ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero. El proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha de plano el juicio electoral ciudadano con número de expediente TE/GEC/189/2021 en términos de las consideraciones expuestas en el considerando segundo de la presente resolución. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañeros magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:47, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a mis compañeras y a mi compañero magistrado.